Looks like trash collection is today. One of the downsides of having the trash out here is despite it being unsightly, the rats get to it if it's not picked up in time, so hopefully that's soon. Here's Hester Street. I would say we're definitively out of Chinatown right now and into the Lower East Side. There's a parking garage. They seem to have better rates than many of them. $18.59 for early bird special, and an hour here is $13.52. I've seen many parking garages charge more than $20 an hour. Here's Grand Streets. Here's Minus Celsius ice cream. I wonder if they do liquid nitrogen. I remember seeing videos of some of these ice cream places putting their ice cream in liquid nitrogen, and that's why they call like minus Celsius or below zero. Another ice cream place. This one's called Soft Swerve. Williamsburg Pizza with another excellent mural.
Empanada Mama, like the name of that restaurant. There's another famous chain called Mama's Empanadas, and this one's Empanada Mama. Here's one of the busiest streets in Manhattan, Delancey Streets. If you keep going towards the right, you'll hit the Williamsburg Bridge to Brooklyn. Buenas tardes, ¿cómo les va? Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Hola, profe, buenas tardes. Qué poquitos que son los que activan hoy la cámara. A ver si están por allí. Hola, Agustín. Hola, María Justina, Alberto, Martina, que llegó muy temprano. Viste cuando te encuentran poniendo las mesas todavía de la fiesta. Hola, Lucas, Nati, María José, ¿cómo les va? Bueno. Hola. Me dijeron los compañeros que no se veía espléndido. Por ahí el hecho de tener que tener dos conexiones a la vez para poder ir dando alto, entrada, porque por ahí en lo personal si no se me complica, capaz que consume demasiado ancho de banda de mi locación, sumado al video, sumado a todo. Pero por lo menos era para que se dieran una idea de Hoy no teníamos música, pero teníamos una caminata por la ciudad. Estos videos he empezado a ver, está lleno. Y la verdad hay gente que casi te diría de manera altruista, sale a caminar, son caminantes urbanos, van filmando con alguna GoPro o con algo, y van teniendo una experiencia, te diría, bastante básica o elemental o muy de lo cotidiano. Pero atrás de esa cuestión tan chiquita o tan cotidiana, debidamente leída, esta persona empezamos prácticamente a las menos 10, 15, 20 minutos de caminata, nos habló de un montón de dimensiones de la complejidad que va armando la experiencia en el espacio público. Porque nos habló desde cosas generales como zonas, ahora estamos entrando a Chinatown, ahora estamos saliendo y demás, hasta debidamente interpretado, nos habló de las distintas culturas locales que van consolidándose, de un modo de comerciar, de una cierta dinámica de interrelación entre los habitantes, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que súper rico desde ese punto de vista, ya que es un modo como a boca de jarro, a buenas y a primeras, de tener un contacto. Y es caminando. Uno puede tener esa dimensión analítica o racional sobre el fenómeno urbano, lo vamos a hacer, claro está. Estamos en una universidad y de alguna manera poder analizar, poder medir, nos convoca profesionalmente casi. Pero en el otro extremo, la invitación que hacemos y la literatura que les hemos compartido de alguna manera está también en esa línea, los invitamos a ser habitantes
pero habitantes, habitantes curiosos, la mirada a veces quizás del local, pero que hace el ejercicio de sorpresa o de extrañamiento, que hace el ejercicio de que te llama la atención, viste, todo, como cuando vas a otra ciudad y te llama la atención. Porque el problema, y esto es una cuestión neurobiológica, tu cerebro, de nuevo, siempre lo digo, nuestro cerebro es muy vago, en realidad no es muy vago, al tipo es ahorrativo, le gusta ahorrar mucha energía, porque la actividad cerebral nos consume mucha energía. Entonces, ¿qué hace? Cuando va caminando por la ciudad, o cuando va transitando una experiencia determinada, las cosas que ya percibe como que ya las sabe, las apaga, las anula. Entonces uno deja de ver. Cuando uno transita su ciudad como local, para sorprenderse, tiene que hacer un ejercicio de sorpresa. Tiene que estar atento. Tiene que hacer un ejercicio para ver. De hecho, los invito a que vayan después de la sesión, después si hay un recreo, siempre hacemos un recreito, váyanse hasta la esquina de su casa a ver ese trayecto desde que salís de la vereda hasta la esquina con esa mirada, ¿no? Y esta persona nos estaba contando cosas, antes acá vendían verdura, ahora venden tal cosa, fíjate vos, acá hay una tienda de helado, al ratito, acá hay otra tienda de helado, ¿harán helado con nitrógeno líquido? ¿Sí que tiene que ver eso con la ciudad? Bueno, es parte de toda esa complejidad que va armando esa delicada trama hiper compleja que es la experiencia de la ciudad, del espacio público. Se me ocurrió Nueva York porque por esta cosa de Chinatown, también podría ser perfectamente San Martín al 200 de Córdoba, que te aseguro que va a tener igual o mayor vitalidad que esta. Y te aseguro que la zona de Pasaje Pérez, en épocas del mercado de abasto, ya mudado a las afueras de la ciudad, era un lugar con una vibración tan intensa y tan particular que, bueno, hoy solo vemos algunos vestigios de eso. Cuando era niño iba a visitar a mi abuelo era Juan Darcie y vivía en la otra cuadra, en la calle Alvear, y era una verdadera aventura cruzar el puente Alvear, ir al mercado de abasto, era una aventura de niño que no me olvidaré jamás, una cosa impresionante, porque además muchos de esos galpones tenían siempre esta cosa de borde, ¿no? Son los vestigios de un borde. La ciudad, no le quiero quitar letra a Lucas, que en un ratito nos va a dar una excelente primera parte de disertación acerca de las lógicas de configuración de la ciudad, y seguramente luego vamos a ir armando un Zoom, en partes aportado por Lucas, y seguramente todos los colegas podremos aportar algo más. Pero ese lugar tiene como las huellas de haber sido un borde de una actividad de una ciudad de otra escala, ¿no? Que luego fue extendiéndose y extendiéndose y extendiéndose. Así que bueno, la invitación, entre otras invitaciones que les venimos haciendo, es que no dejen de tener este tipo de mirada a la hora de hacer la experiencia. Y como habrán notado, si ustedes procuran recrear eso en Google Street View, es cierto, algo de eso pueden llegar a registrar, ¿no? El recorrido por Street View, hago de cuenta que camino. Pero evidentemente no tiene la misma vitalidad que esta cuestión de la primera persona, y aun cuando no es la de la primera persona que estuvo, y que luego al ver la película, o el video, el registro, puede rememorar, sino también esto que veíamos, porque esto es muy rico dentro de esta cuestión mediada digitalmente, ¿no? Esa mirada de la primera persona que se va encontrando con cosas y que va armando un relato. En este caso, infinitamente descriptivo y absolutamente alejado de toda interpretación sofisticada o disciplinar. Absolutamente alejado. Hoy pretendíamos hacer algo de eso, luego en una charla tipo meditación trascendental con mis queridos colegas, a los cuales les agradezco, me hicieron
distinguir bien o que distinga bien lo que es el ámbito público de lo que es el ámbito privado. Y la universidad, aunque es una universidad de gestión privada, es pública y ustedes son estudiantes de una universidad. Y concluí, gracias a la ayuda de mis colegas, de que probablemente no iba a quedar del todo claro lo que es una actividad absolutamente del fuero privado, como cuando te juntas con un amigo a tomar unas cervezas en un bar, de lo que podía ser esta actividad. A la actividad que yo los estaba invitando era una actividad fuera de la facultad, pero el mismo día, el mismo profe, la misma cara y justo el mismo lugar del trabajo, de alguna manera, sí, tiene todos los condimentos para ser interpretado como una actividad de la facultad. No obstante ello, como soy muy terco y siempre apelando a que las personas tienen que ser todo lo libre que puedan ser, si algunos de ustedes están interesados, otro día, a otra hora, y con la absoluta claridad que esto es fuera de la actividad de la facultad, y que lo dejen en claro a sus familiares por si se les cae un perrito chihuahua en la cabeza, como pasó una vez en Nueva Córdoba. Se le cayó un perro chihuahua en la cabeza a un señor, el perrito chihuahua mató a ese señor, había otro señor en la vereda del frente viendo ese fenómeno y se murió de un infarto, y otro señor tuvo graves heridas porque iba manejando y cuando vio toda esa escena colisionó y tuvo una grave lesión. Eso fue famoso y fíjense que la probabilidad de Parece una uno... película de Woody Allen, Pero Adrián. pasó en Nueva Córdoba. Entonces, Sí, dentro de pero la... por suerte el perrito se salvó. Pero No lo parece sé, no lo realmente el creo. relato de una película de Woody Allen. ¿Sí? Absolutamente. Entonces uno dice en las probabilidades, eso es igual a 1 en 100.000 millones, pero pasó. Entonces, después de que mis colegas me hicieron reflexionar, digo, ¿qué pasa si a un estudiante nuestro le pasa un accidente? Y Dios quiera, por favor, pero no está para contarlo. Sus padres van a decir, el niño fue una actividad de la facultad. Entonces, mi voluntad de hacer algo de manera libre puede llegar a enrollar a mis compañeros, puede llegar a enrollar a toda la institución, y la verdad es que no es mi intención para nada. Para nada, porque ahí la ecuación costo-beneficio es bastante negativa. Entonces, los invito un día, si ustedes me invitan a mí, un día yo los puedo acompañar. Y si no, les recomiendo, así como van a un bar o como van al centro, van a hacer trámite o lo que sea, que si pueden recorrer el lugar en primera persona, y por ahí no vayan solo para hacer un registro de este tipo, pero no por el lugar, por Argentina, Latinoamérica, el mundo, digo, no vayan expuestos solos con un celular, cosa que hoy creo que nadie de nosotros hace. Por ahí se van acompañados 2 o 3 personas para que vean lo que es la frescura del registro, de caminarlo, de dibujarlo, de fotografiarlo y de filmarlo. ¿Mm? Así que bueno, hecha esta serie de aclaraciones, la sesión de hoy tiene varias partes. En una primera parte, bueno, primero fue esta introducción, luego Lucas, que ya nos tiene acostumbrado, pero nunca se acostumbren, nos va a mostrar, nos va a presentar una excelente disertación sobre la configuración de la ciudad, para que no sea tan larga y no se vuelva, no tenga esta condición de tediosa, siendo hoy viernes y demás. La hemos dividido en 2, Lucas la ha dividido en 2, hoy va a ser la primera parte, y en las próximas sesiones va a ser la segunda parte. Luego, cada uno de los talleres, cada una de las comisiones, ha estado trabajando en la agenda de zambullirnos en el trabajo de referencia que vamos a utilizar en Ciudades para la Gente. Por lo tanto, con distintos matices, cada uno de los colegas les ha pedido alguna síntesis gráfico-conceptual, algún infograma, cada uno ha tenido sus matices. No tiene mucho interés los matices específicos, ya que como hemos aclarado, cada una de las comisiones tiene su autonomía de trabajo, pero vamos a compartir algún trabajo de alguna de las comisiones, quizás para que sea disparador de alguna duda, profe, no entendí nada, profe, no logro entender, a los efectos de compartir eso. Y luego, como hemos mencionado, utilizando este trabajo como una especie de filtro de la mirada, de lógica para interpretar,
de guía, te diría, o de modo de ver el fenómeno urbano, vamos a desembarcar en la lectura del barrio, una especie de análisis del barrio, a partir de estos recursos o estas lógicas o estas herramientas que emergen de la lectura del libro Ciudades para la Gente. Por lo tanto, quienes tengan todavía bastante nublada la claridad acerca de qué va Ciudades para la Gente o Caja de Herramientas, aproveche la oportunidad para hacer algunas de estas, a mí me gusta formularlas así, preguntontas, acerca de algún tópico de Ciudades para la Gente, así lo compartimos entre todos, y les queda claro por qué se van a hacer las herramientas con las cuales vamos a ir armando esta especie de dispositivo, esta comprensión de lo que es el barrio. Decimos barrio como un acuerdo, en rigor la geometría de ese sector no es lo que define el barrio. Las divisiones del barrio muchas veces van por otro lado, más complejas. Acá hemos hecho una franja que va longitudinalmente desde la calle de arriba de las vías hasta el bulevar que ahí creo que se llama Guzmán o Perón o Guzmán, no logro recordar el nombre, involucrando el río. Entonces, medio para dar contexto a el trabajo específico luego de la lectura del pasaje, vamos a hacer esta instancia preliminar. Así que bueno, si Lucas estás listo, yo ya me hago un paso al costado. Creo que siendo co-huésped tenés la posibilidad de compartir pantalla. Aún ahí estás como muteado. Ahí comparto. Muy bien. Bueno, casualidades o causalidades. Vamos a ver otro poquito de Nueva York. Justamente en esta cuestión de entender, ¿no? ¿Qué es la ciudad? ¿Cómo es la ciudad? ¿Qué implica la ciudad? Y la ciudad como construcción tangible, pero también intangible, ¿no? Todo lo que hace a esa dinámica que acontece en un espacio que es predominantemente urbano, ¿no? Y que se distingue de otros lugares, otros espacios del territorio, como puede ser lo rural o otras condiciones de mayor naturaleza. Entonces, de alguna manera, ese paseo peatonal pone en evidencia esa mirada de un transeúnte en la ciudad, y cómo cuando uno ve estos fragmentos de recortes de diferentes enfoques y situaciones, empiezan a dar cuenta también de la complejidad del fenómeno que implica la condición del urbano. Cuando tantas cuestiones se vinculan, se relacionan, coinciden o no, para alojar la vida urbana, la vida en la ciudad. Y de alguna manera esta selección de fotos, que claro que esta es la ciudad, ¿sí? Por excelencia, una de las ciudades por excelencia del mundo, digo, no es cualquier ciudad, y a veces también pensar las diferencias que hay, ¿no? Entre las ciudades y nuestra condición de urbanidad que dista, sobre todo niveles de calidad de vida, básicamente. Entonces, cuando todas estas cuestiones se conjugan, uno podría, o cuando haces este panorama, este raconto de situaciones, empieza a entender de qué se trata la ciudad. Y acá lo vamos a definir, es una definición, pero no es que sea la única ni taxativa, sino que es un modo de entender o de definir qué es la ciudad en sí, cuando se dice que es un fenómeno complejo, que implica una realidad físico-espacial, con sus componentes materiales,
e inmateriales, y una realidad sociocultural con sus valores, imaginarios y simbologías. De alguna manera esta fotografía distante de Nueva York pone en síntesis todo eso y todo lo que acabamos de ver, incluso esto último, ¿no? Estos imaginarios y simbologías. Acá estamos viendo la ciudad de los muertos y al fondo la ciudad de los vivos, y de alguna manera se replica la lógica de los rascacielos de los muertos y los rascacielos de los vivos. Y para esto hay un concepto muy importante que es el carácter, ¿sí? El carácter que tiene que ver con la fisonomía de la imagen urbana. Y el carácter no es como el carácter de las personas, ¿no? Que tiene que ver con la expresividad, los modos de ánimo, de relacionarse según situaciones. Ahí va. El carácter en realidad tiene que ver con esto que distingue el carácter de la ciudad, de la imagen urbana, con aquellas cuestiones que son las que distinguen a una persona de otra. Entonces podremos hablar que el carácter del paisaje urbano tiene que ver con ese conjunto de rasgos, de cualidades, de circunstancias que indican la naturaleza propia de un territorio y la agregada como interpretación paisajística, individual o colectiva. ¿Se acuerdan lo que hemos planteado en una de las primeras clases sobre qué era el paisaje? Esto de poder percibir, interpretar ese espacio urbano en este caso. Por lo tanto, es interesante que el carácter es lo que va a distinguir a un paisaje de otro, y en definitiva a la imagen de una ciudad y de otra. Acá estamos viendo dos ciudades que solamente las separan 100 kilómetros en la misma costa atlántica de Argentina. Sin embargo, hay un carácter paisajístico que no es el mismo, que hacen que, por más de que las dos sean ciudades turísticas, estén sobre la misma localización geográfica, evidentemente hay componentes que se distribuyen de determinada manera y que predominan uno sobre otro, que hacen que la imagen de la ciudad sea diferente. Por lo tanto, es interesante sintetizar todo esto en 4 grandes categorías de componentes. El grupo de habitantes, o sea, quienes habitan esa ciudad; las construcciones, ahí entra todo lo que tiene que ver con edificaciones, infraestructura, toda la construcción tangible; el espacio público y la necesidad de naturaleza en la ciudad. Bueno, para eso hay un sistema de categorías de componentes que venimos desarrollando ya hace tiempo. No me voy a detener esto porque lo vamos a ver más adelante en otra clase, pero sí entender que hay componentes que son muy variados dentro de esos 4 grandes grupos. Y que entonces el carácter paisajístico de la ciudad se va a construir por una determinada herencia histórica, que tiene que ver con todos los hechos que sucedieron en el transcurrir del tiempo, con la relación entre la naturaleza y la cultura, y cómo se dan esas relaciones, incluso a veces de predominio de una sobre otra; la morfología, la calidad y la cualidad de los componentes que integran la ciudad; la dinámica temporal imperante, el modo de ser y hacer de los habitantes o del grupo de habitantes; su identidad y significado. Entonces, de la conjunción de todos estos factores va a devenir un patrón diferenciador que va a determinar por qué el paisaje de una ciudad es de determinada manera y por qué el de otra es distinto, y por tanto las ciudades no son todas iguales. Cada una tiene su propia identidad. Vamos a ver algunos ejemplos de ciudades a lo largo de la historia. Podemos empezar desde lo más actual y vamos hacia atrás en el tiempo, ¿no? Entonces, esta es como la ciudad contemporánea, ¿sí? Incluso la ciudad de moda contemporánea. Bueno, ahora con el COVID bajó un poco el turismo, pero era como en esta última década, era el modelo de ciudad para visitar en el mundo, que tiene que ver con esta cuestión, ¿no? Miren, esta ciudad que incluso trasciende la altura de las nubes, está más allá de eso, y que tiene esta gran complejidad, incluso de mega artefacto, ¿no? Cuando uno ve estas imágenes pueden tener este exceso de complejidad y de tecnología, incluso si uno piensa que esto originariamente es un desierto, ¿no? Geográficamente es un desierto, y de hecho cuando hay tormentas del desierto, las imágenes tienen que ver más con la de aquí abajo, y parece como si fuera una pieza de informática, ¿no? Un hardware de computadora. Y esta ciudad donde todo es posible, que también tiene que ver con un sistema de gobierno, ¿no? Entonces hay un jeque árabe que decide qué hacer y qué no, y ahí está todo el dinero del mundo para poder llevar adelante eso, y cualquier cosa es posible.
pero que cualquier cosa sea posible tiene un costo, ¿sí? Un costo social, un costo que de alguna manera impacta en esa comunidad. Entonces acá estamos viendo de dónde sale la gente que trabaja para que todo eso sea posible. Esto es Sonapur, que quiere decir en hindi ciudad de oro, justamente bastante contradictorio. Y digo, ¿por qué? Porque acá hay esclavitud. Digo, esto ha sido denunciado internacionalmente, de esa ciudad surge la mano de obra para construir todo esto, para que todo esto, tan incluso hasta pornográfico yo diría, sea posible. Si vamos en el tiempo y pasamos al siglo pasado, siglo XX, este sería como el modelo de ciudad moderna del siglo XX, ¿no? Brasilia, esta ciudad inspirada y concretada a partir de todos los lineamientos del movimiento moderno, ¿no? Y obviamente la influencia de Le Corbusier en su visita a Latinoamérica y todas las lecciones y enseñanzas a discípulos que desarrollaron esta ciudad, Niemeyer y tantos otros, Lucio Costa y demás que acompañaron. Entonces es interesante ver también acá cómo hay otro enfoque, incluso mira las imágenes de la época, bueno, estamos viendo el momento de inauguración, donde está todo el pueblo reunido en esa arquitectura de extrema modernidad. Ahora esto hasta parece, bueno, al lado de haber visto el Dubái es como muy distinto, ¿no? Pero digo, imagínense en esa época, estas imágenes, hace 70, 80 años, realmente era una cosa de absoluta vanguardia. Y es interesante esta otra foto, porque es una producción fotográfica de moda, donde el señor que aparece ahí es justamente Niemeyer, ¿no? Posando, mostrando cuál es el modelo de estética de la época. Y si nos vamos un siglo más atrás, este sería como el modelo del siglo XIX, ¿no? La ciudad de La Plata. Ustedes en análisis crítico, ACA, no sé cómo se llama ahora, las historias, ¿han visto ya las ciudades? No, ¿Siglo XIX vieron? la vemos el semestre, el año que viene. Ah, bien. Bueno, este es como un adelanto entonces. Eh, y bueno, y esto también es la posibilidad de pensar de cero, lo mismo que Brasilia, ¿no? O sea, pensar de cero, de la nada, una ciudad. Entonces aquí no había nada de urbanidad en este territorio. Y se implanta este modelo de ciudad cuadricular y de diagonales, que justamente fue como una gran revolución sobre lo que se venía desarrollando en términos de ciudad. Y nuevamente, acá es otra época. Digo, estas son las imágenes de esa estética de acto fundacional de la ciudad, donde se plantan las primeras piedras fundacionales, y es muy interesante la ilustración esta, que no es una fotografía, no es una litografía, y que revela todo ese montaje, ¿no? Vieron que hay mucha cuestión de ficción en todo esto, de inventar el acto, se veía en Brasilia, de construir estos imaginarios. La ciudad no existe acá todavía, digo, en este momento es la nada, esto se fue construyendo con el tiempo, es ese acto fundacional político, de hecho, que revela ese acontecimiento. Entonces, un modo de pensar cómo debiera ser y celebrarlo de esa manera, construyendo imágenes que van a impactar en la memoria, en la historia y en las intenciones de principios y de ideales. Si nos vamos más en el tiempo, 1500, esta es la ciudad colonial, y este es el modelo de casco fundacional de la gran mayoría de las ciudades de toda Latinoamérica, ¿no? Con la conquista española, este es el modelo de Indias, de manzanas, de trazado cuadricular, y la ciudad nuestra de Córdoba, el centro histórico se funda así, con este plano de 7 por 10 manzanas, y ahí en el centro está la plaza con el poder cívico y el poder religioso. Y acá está esta otra imagen, también muy paradigmática en ese sentido. Y bueno, acá está la cuestión del poder religioso y está el sometimiento de las culturas aborígenes, originarias del lugar, ¿no? De hecho, esto que estamos viendo, tengo entendido que es como muy cerquita de ahí donde vamos a estar interviniendo, porque no es donde hoy existe
el centro de la ciudad, sino que es del otro lado del río, donde fue el hecho fundacional, y luego se traslada la ciudad a donde hoy, al centro donde hoy lo conocemos. Y este era como el paisaje de la ciudad en ese momento. Miren qué distinto a la condición actual, ¿no? Allá lejos se ve un perfil serrano, que en realidad no son el cordón serrano de las Sierras Chicas, esas son las barrancas del Parque Sarmiento. Y se ven por ahí la parte del centro histórico, la catedral, las iglesias, y la cuadrícula, ¿no? Que ya está ahí plantado el trazado de 7 por 10 manzanas. Y después es muy interesante esta otra obra, que revela la Córdoba del 1800, casi el 1900, de Mossi, que esta obra es muy interesante, la pueden visitar en el Palacio Ferreira, está ahí esta pintura, y acá hay como un zoom de eso. Y lo interesante también para el trabajo que vamos a hacer es que esta es la vista desde el barrio de Abasto hacia el centro de la ciudad. Entonces lo que estamos viendo acá es el río Suquía, ven que hay una isla ahí ya hay un puente por ahí, ahora vamos a ver otro, y allá se ve la zona que sería hoy de la terminal de ómnibus, todo lo que es la parte este del centro de la ciudad. Si nos corremos un poquito, acá tenemos la avenida Vélez Arfiel, ahí está la catedral, acá está todo lo que es el Mercado Norte, el sector norte del centro justamente, y acá estaríamos en el sitio, en esto que miren la imagen, ¿no? Esto era suburbio, era muy afuera de la ciudad, miren que es casi como una zona rural, apenas unos caseríos, y el río en un estado muy natural. Y si nos corremos un poquito del puente, esta sigue siendo la avenida Vélez Arfiel, y lo que estamos viendo acá, este gran espacio verde, es el actual Parque Las Heras, que en ese momento era un parque cerrado, vallado, ¿sí? De hecho, socialmente no cualquiera accedía a ese lugar, era un lugar de paseo, muy con la lógica del siglo XIX, que luego se abre y se hace público, y luego actualmente se destruye porque cambian las funciones y el espacio fue absolutamente sobreexplotado, ha superado la capacidad de carga, principalmente con una feria que se fue instalando ahí, y bueno, el Parque Las Heras es lo que conocemos hoy. Pero miren también qué interesante lo que revela esta pintura, es la diferencia topográfica, ¿no? Y acá estamos sobre una barranca, esa barranca coincide con lo que hoy es el trazado del ferrocarril, que es como el límite del barrio de Abasto. Y miren también qué importante los medios de locomoción, ¿no? De la época, el transporte, los carruajes, los caballos y demás. Bueno, y lo que sí persiste, pese al gran cambio, pues si miramos esta imagen de hoy, en relación a esa pintura, lo que es como el sello, la huella de nuestro modo de configuración de la ciudad, es la cuadrícula. ¿Sí? Esta cuadrícula que persiste en el tiempo, que persiste en la extensión de la ciudad, y que arma de alguna manera también un modo de referenciar y de lógica de mapa mental del movimiento. En ese video que veíamos hoy al inicio de la clase, tiene una lógica similar, porque Manhattan tiene la misma estructura, aunque son manzanas rectangulares alargadas, no es cuadricular justamente, pero es distinto de otros modelos de trazado, principalmente los europeos, donde la irregularidad hace que, por ejemplo, se piense en tiempo y no en cuadras, no en la distancia, sino el tiempo que te lleva a desplazarte de un lugar a otro. Bueno, este principio de la cuadrícula, como les decía, es el que reina o impera en el desarrollo, en la configuración de las ciudades de Latinoamérica. Entonces acá estamos viendo esquemas de un libro muy recomendable también para que accedan, que se llama Ganar la calle, de Bortagaray. Ahí hacen todo un estudio de estos trazados y ven cómo la cuadrícula es constante de eso. Y esto es una suerte de humorada de mi amigo Iti, una gran historiadora de Córdoba, arquitecta, que habla justamente sobre la persistencia de la cuadrícula hispanoamericana en relación a ese contexto natural, ¿no? Cuando el modelo está pensado para un terreno llano, pero en realidad cuando existen variaciones topográficas, sin embargo la cuadrícula persiste y continúa, es como la pila del conejito de Duracell, ¿no? Y
Y sobre eso hay un poema una poesía muy linda de Alfonsín Storni que dice cuadrados y ángulos, dice, casas enfiladas, casas enfiladas, casas enfiladas, cuadrados, 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 casas enfiladas. La gente ya tiene el alma cuadrada, ideas en fila y ángulo en la espalda. Yo misma he vertido a ser una lágrima, Dios mío, cuadrada. Y si vamos más en el tiempo, a las culturas precolombinas, está Tenochtitlán, lo que hoy se conoce como la ciudad de México, y que tenía que ver con la ciudad capital del Imperio Mexica, ¿no? Que esta es como la imagen de cómo era exactamente la ciudad antes de que todo lo que ahora vemos ahí como agua esté urbanizado y es la ciudad de México. Entonces es muy interesante ver esta relación de los componentes, los elementos naturales con la urbanidad, esta lógica de estas calles de acceso a la gran isla, que era Tenochtitlán, y bueno, ahí lo pueden buscar en más profundidad, pero el modelo de ciudad en sí era muy interesante, y eso se vio transformado por esta otra imagen, que es la Ciudad de México hoy, ¿no? Igualmente, análogo a otras culturas precolombinas de Latinoamérica, que evidentemente tenían otra relación con la naturaleza, con el medio ambiente y con principios más de sustentabilidad muy distintos a las lógicas de urbanidad actual. Dicho todo eso, vamos a entrar en un tema particular que es la dimensión temporal, ¿sí? Cómo impacta en la configuración de la ciudad el tiempo, y de hecho cómo eso influye en las transformaciones de la imagen, en la fisonomía de la ciudad. Habíamos visto esta pintura en una de las clases de paisaje donde se planteaba que acá iniciaba el paisaje como género, como subgénero, el paisaje urbano como subgénero pictórico, ¿no? Entonces es interesante ver proyectos como este es arqueología del punto de vista, que lo que hace es llevar imágenes de pinturas o fotografías antiguas a una realidad contemporánea. Entonces ver cómo se dan esos contrastes de superposición entre cómo era y cómo es ahora, y por tanto determinar qué coincidencias hay o cómo se va transformando esa imagen. Es muy interesante esta imagen que revela también, justamente, yo les preguntaría ahora si alguien conoce dónde queda esto, por ejemplo. ¿Dónde sería esto? Manhattan. Bien, bien ahí. Entonces, es como, si vos no viste, nadie te dijo, es como difícil, a no ser que tengas muy en claro la iconografía de la silueta de Manhattan, ¿no? Y entonces vos rápidamente podés entender, claro, si se trata de esa ciudad y no de otra porque está el río y demás. Pero lo importante es ver que ahí ya había presencia de culturas humanas, ¿sí? Esas columnas de humo ponen en evidencia la presencia de culturas originarias, que luego obviamente fueron reemplazadas en ese lugar, y la ciudad crece y se transforma en este gran mega artefacto, que incluso crece más de la propia geografía natural de la isla, ¿no? Del límite propio de superficie terrestre. Y entonces cuando aparecen estos cortes temporales, uno va viendo justamente cómo se va transformando, cómo se va densificando, pero también fíjense cómo va cambiando el principio de pensamiento sobre la naturaleza, ¿no? Y cómo la ciudad, bueno, si bien acá están en blanco y negro, pero uno se hace zoom puede entender que hay muy poca presencia de vegetación, luego aparece un poco más, y luego está este proyecto, incluso una imagen actual revela mucho, pone más en presencia el cambio que hubo en la ciudad en cuanto a la necesidad de introducir naturaleza. Si acortamos los tiempos y hablamos de lo que sucede en un año, y sobre todo en posiciones geográficas que se alejan del Ecuador o que están en alturas donde las estaciones son muy marcadas, también eso afecta a cómo se percibe y a cómo se habita en la ciudad. Porque claro, las inclemencias del tiempo y las diferentes estaciones predisponen y habilitan diferentes usos, diferentes funciones, diferentes actividades. Y en definitiva esto puede ser un recurso de diseño. Hay estudios de arquitectura o de arquitectura del paisaje que trabajan con el tiempo como un componente más del proyecto. Entonces entender
y para el diseño urbano obviamente que es una clave importante, y sobre todo en ciudades como Córdoba, donde estas estaciones son muy marcadas, muy acentuadas. Entonces pensar en, por ejemplo, un ejemplo muy típico, muy llano, para entenderlo. El arbolado urbano. ¿Necesitamos arboladores urbanos? Sí, claro, necesitamos, además de que lo necesitamos, hay una ordenanza municipal que dice que vos en la vereda de tu domicilio tenés que tener por norma árboles determinados. Entonces, está bueno pensar en qué árboles, porque a veces necesitamos sombra todo el año y a veces no. A veces plantar un árbol u otro implica tener flores, y flores implica tener perfume. Entonces hay un montón de cuestiones que hacen a cualificar, por ejemplo, con la vegetación, un determinado proyecto de diseño urbano. Si acortamos el tiempo más aún y vemos lo que pasa en el transcurso de un día, también es interesante la dinámica del espacio urbano en cuanto a, por ejemplo, el día y la noche, ¿no? La mañana, la tarde, predisponen y habilitan también usos y costumbres diferentes en los espacios. Incluso hay espacios como este, donde da lo mismo que sea de día y de noche, digo, casi no hay distinción, incluso en las actividades, en los fenómenos, en lo que acontece en ese lugar, da práctica, y por el apoyo tecnológico, ¿no? de todo el juego de pantallas, prácticamente estar de día o estar de noche no tiene ninguna circunstancia, ninguna diferencia. Sin embargo, hay otros lugares donde no, donde evidentemente la condición horaria hace a que se transforme el espacio de una manera muy distinta, incluso a que se lo apropie de manera distinta, donde incluso puede haber actividades o funciones absolutamente contrapuestas. Y otra de las cuestiones del tiempo y de la percepción es lo que veíamos en el video de hoy de introducción de la clase. Digo, cuando una persona recorre, se mueve, se desplaza, percibe distinto que con una foto rígida o estática. Entonces, la necesidad de recorrer el espacio, de moverse, de desplazarse, y cómo el espacio está diseñado para que vos te desplaces o no por determinados lugares, también puede ser una acción, un recurso de diseño, ¿no? De proyecto, hace a cómo se percibe y cómo se habita un determinado lugar. Lo que estamos viendo es, lo de abajo es un dibujo de la propuesta de Le Corbusier que hacen como imaginario de cómo debiera ser la ciudad de Buenos Aires, que finalmente lo que se ve en la imagen de arriba, que es desplazarse en barco, él lo estaba haciendo desde una mirada en barco, es como uno va llegando desde Montevideo, de Colonia, hacia Buenos Aires y replica la imagen que él ya había imaginado en 1930. Y no sé si ya lo habíamos recomendado, pero precisiones respecto a un estado actual de la arquitectura y el urbanismo, un super archi libro recomendado para entender cuestiones de la ciudad, claro que pensadas en 1930, pero que en gran parte tienen mucha vigencia. Y lo interesante acá es, bueno, anecdóticamente les digo, este libro lo que hace es contar su visita a América, principalmente a Sudamérica, y va narrando ahí todas las clases, las conferencias que él dio en distintos países en esta visita, y él lo escribe en el regreso del viaje cuando vuelve a Europa en barco. Y acá habla de esta cuestión de cómo mirar el territorio, cómo mirar la ciudad, y cómo los medios de locomoción de la época influyen en eso. ¿Qué sé yo? Hoy estaría hablando de los drones, seguramente Le Corbusier. En ese momento era el barco y era el avión, y cómo eso también termina siendo una herramienta de registro, ¿no? Y una herramienta proyectual, esta posibilidad de ver desde el aire, ver desde el barco y ver el movimiento que te da el barco distinto del avión, o distinto del auto, o distinto del peatón. Y estas cuestiones no son tan nuevas, ¿sí? La Acrópolis de Atenas ya estaba planteada en esta lógica. Digo, acá lo estamos viendo justamente el método compositivo pintoresco del arte griego, donde el diseño de la ciudad tenía que ver justamente con pensar estos movimientos, cómo se va a desplazar la gente, qué va a haber en un primer momento, al avanzar cómo se va a encontrar con otro edificio, todas cuestiones absolutamente proyectadas para diseñar la ciudad, para configurar la ciudad, incluso con la lógica y la herramienta de la época, que era la perspectiva. Entonces no estaba el avión, no estaba el barco,
en el barco con esa tecnología, pero sí el ejercicio proyectual tenía que ver con esto, incluso las cuestiones que ya sabemos de la arquitectura griega, de forzar la construcción arquitectónica para trabajar con la óptica y la percepción en perspectiva. Y esto que sucedía en esa situación geográfica también tiene sus ejemplificaciones en nuestra condición latinoamericana, ¿no? Las culturas precolombinas también trabajaban con estos modos de entender los recorridos, de entender estas narrativas urbanas y cómo la ciudad se configura en función de plantear estos itinerarios. Entonces Teotihuacán es ejemplo de eso. Culturas precolombinas tampoco vieron, ¿no? Ciudades precolombinas. Sí, Sí, profe, profe, sí vimos. el año pasado. Ah, bueno, me van a ahorrar la explicación de Teotihuacán entonces. Si vos partís por aquí y vas caminando por la ciudad de todos los muertos, que es estas que vemos aquí, lo que se está viendo a la derecha es la ciudadela, ¿sí? Y si avanzás, va sucediendo esto, estas cuestiones, ¿sí? Yo llego acá y no dejo de ver la ciudad. Y luego voy a ascender ahí y voy a tener de nuevo una visión de la totalidad de la Avenida de Todos los Muertos. Y esta cuestión va generando un ritmo de ascenso y descenso a medida que te vas trasladando. Sistemáticamente esto va sucediendo, hasta que llegas aquí, a la pirámide del Sol. Y cuando vos querés que ya estás ahí, en realidad no. Te hacen subir de nuevo para volver a descender, para después recién poder subir a la pirámide del Sol. Y desde allá arriba tenés una visión panorámica de la totalidad del conjunto, de la totalidad de la ciudad. Cuando bajás y volvés a continuar por la ciudad de Todos los Muertos, llegás al último, esta gran última plaza, hasta la pirámide de la Luna, y cuando ascendés nuevamente tenés otra visión panorámica, pero en sentido longitudinal, paralelo a la Avenida de Todos los Muertos. Digo, acá hay un principio de estructuración de la ciudad que tiene que ver con el movimiento y con cómo se la va a recorrer y qué se va a ver y en qué orden, incluso con este sistema de tiempos marcados y divisiones, de controlar qué se ve y qué no se ve en qué momento. Bueno, hay una teoría que dice que en realidad esa gran avenida era un gran canal de agua, por lo tanto esto implicaría que el desplazamiento sería distinto, porque tendría que ver con la velocidad de la embarcación de navegación, incluso la serenidad que implica eso, y también entender eso, ¿no? Cómo a veces, por ejemplo, quien va en un colectivo tiene una visión muy distinta por la altura y por la velocidad de quien va en bicicleta o de quien va caminando en la ciudad. Esas cuestiones son interesantes para tener en cuenta como recursos de proyecto y para percibir el espacio urbano. Hablamos de la Acrópolis de Atenas y acá hay un link interesante con el cine. Quien desarrolla la teoría del montaje cinematográfico es Eisenstein, y justamente él estudia la Acrópolis de Atenas y plantea que ahí habría 4 planos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de los planos cinematográficos? En todo el sistema de movimiento de diseño de la ciudad, él dice que habría como 4 momentos diferentes, 4 cortes diferentes de película, que tienen que ver con esto de pensar la percepción y el recorrido en la ciudad. Y es interesante también el vínculo que hay entre Eisenstein y Le Corbusier, mientras Eisenstein está desarrollando la teoría del montaje cinematográfico y lo ejemplifica con los viacrucis en los centros ceremoniales de México, al mismo tiempo Le Corbusier está proyectando la capilla de Romjan y todo el sistema también de peregrinación para ascender al promontorio, donde se encuentra finalmente en lo más alto el templo principal, ¿no? Entonces esta idea de recorridos, que es interesante también buscar recursos, como lo hemos hecho en las prácticas de las semanas anteriores, cuando buscamos recursos en otras fuentes, ¿no? El cómic, el diorama, el cine, y esas cuestiones que obviamente que nutren el proceso proyectual. Y es interesante ver entonces en estas estructuras narrativas un poco la lógica de Teotihuacán, la lógica de este proyecto de pabellón de exposiciones Le Corbusier, donde hablamos de una narrativa lineal, ¿sí? Es simple, es encendido, apagado, entro, salgo, digo, entro por acá, doy un recorrido y salgo por acá, no hay mayor complejidad. Ahora hay otras estructuras que están basadas en principios más contemporáneos de pensamiento, más relacionados al paradigma de la complejidad, por ejemplo, donde
evidentemente la posibilidad es otra, digo, acá no entro y salgo. Hay todo un sistema de posibilidades más relacionado a la lógica del looping, de un bucle, de múltiples relaciones y posibilidades de vincular espacios en esto que es un gran mega artefacto urbano, que es una estación marítima de intercambio de transportes, donde es interesante ver acá esta idea de storyboard cinematográfico, donde uno va viendo, y si yo entro por acá, de acá puedo pasar para acá, de acá puedo ir para ahí, y de ahí puedo ir para ahí, o para ahí, y a su vez de acá para acá, y de acá a acá, y algunos sí, y otros se conectan, y otros no. Por lo tanto, no es que yo hago que el habitante entre por una puerta y salga por otra. Doy una posibilidad de libertad de que cada persona reconstruya su propio itinerario. Es de alguna manera lo que sucede en la ciudad, ¿sí? En esta gran... cuando hablamos de la ciudad en su totalidad, uno tiene la posibilidad de construir sus propios recorridos. Esto trasladado a un esquema de un espacio público más acotado, es interesante también como lógica de pensamiento contemporáneo, ¿no? Bueno, otro de los factores que entran en juego acá, y que en definitiva, yo había dicho que la ciudad se componía por 4 grandes componentes, ¿no? Habitantes, construcciones, espacio público y naturaleza. Habitantes está primero ahí, justamente por eso, porque si no hay habitantes no tiene sentido de existencia la ciudad, ¿sí? Por lo tanto, es interesante pensar en eso. Miren, este es un juego artístico. Esta es una pintura clásica, el Bosco, que habla del Jardín de las Delicias en este tríptico, y hay un artista contemporáneo, que, Juan Manuel Ballester, que lo que hace es eliminar toda presencia de vida, ¿sí? Principalmente humana, más allá que hay seres mitológicos acá y demás. Pero digo, lo interesante del ejercicio es poner en evidencia que cuando desaparece los habitantes ya nada tiene sentido, ¿sí? Lo hace también con esta otra obra de espacio urbano. Entonces, lo que pone en evidencia también esto es que aquí hay una espacialidad física en la pintura que está intervenida por Ballester, y aquí hay espacialidad urbano-arquitectónica. Digo, acá está el recinto, acá no hay vida urbana, no hay habitantes, no hay habitación, no se da el acto de ciudadanía. Entonces es interesante eso, de entender que la ciudad y que el espacio urbano se constituye como tal cuando es habitado, cuando es institucionalizado de ese modo. Y otra de las cuestiones interesantes es que según quienes habitan, la ciudad se configura de diferente manera. Por eso no es lo mismo la ciudad de Córdoba que la de Buenos Aires, o la de Río de Janeiro que la de Sao Paulo, porque quienes habitan en ese lugar imprimen a partir de sus modos, sus costumbres, sus acentos, sus modos de relacionarse, sus economías, su cultura, infinidad de cosas que hacen una comunidad a la sociedad, es que van a darle esa impronta diferenciada, ese carácter diferencial. Y también entender estas cuestiones, ¿no? Sobre las que por ahí no hace falta mucho entrar en detalle, pero sí entender estos cambios que ha habido en cómo se habita en el mundo, donde en 1900 solo el 10% de la población era urbana. En la actualidad estamos en la mitad de la población mundial es urbana, y bueno, hay un montón de cifras de estas, pero se proyecta que en el 2050 vamos a andar por un 66% de vida urbana. Quizás el COVID modifique algo de esto. ¿Sí? Esto es como por ahí muy reciente todavía para verlo, pero me parece que quizás puede haber una modificación en esta conducta, o al menos en cierta deserción del cambio de vida de lo rural a lo urbano, y quizás pase algún fenómeno inverso. Y en relación a quienes habitan, otro de los componentes que decíamos hoy de la ciudad, el espacio público, ¿sí? El espacio público como clave, como hecho fundante de la ciudad, como institución necesaria para que se desarrolle la vida urbana. La RAE, la definición de espacio público, dice que es lo perteneciente o relativo a todo el pueblo. Por lo tanto, el espacio público tiene que ver con esa situación de que es de todos, ¿no? De que es común. Esta definición dice que el espacio es la distancia, separación y transcurso entre las construcciones físicas de la ciudad.
a lo que el apelativo público le confiere el carácter de experiencia, y que establece dominio y acceso para todos los o las ciudadanos o ciudadanas, no sé cómo quieren que manejemos el tema de género. Otra de las cuestiones, y relacionado con eso, cómo usamos, cómo habitamos la ciudad, tiene que ver con las normas, porque claro, tampoco es que hay libertad total, sino hoy quizás hubiésemos ido al barrio del Abasto, y finalmente como hay normas, o ciertas normas, no podemos hacer la visita que teníamos planificada como fuera de la norma. ¿Qué quiere decir esto? Que hay aspectos normativos que también se relacionan con lo que es formal y lo que es informal en la ciudad. Y por lo tanto que hay actores y acciones que tienen que ver también con lo público y con lo privado. Justamente de lo que hablaba Adrián hoy al inicio explicando por qué no fuimos a la visita. Entonces, hay cuestiones que están establecidas en la ciudad. Por ejemplo, acá hay una, que es que los domingos, en la Avenida de la Reforma, que es la avenida principal de la Ciudad de México, se corta el tránsito vehicular. Y eso es norma, ¿sí? Es norma y ya está sentado culturalmente, que el domingo uno puede ir a pasear por ahí en bicicleta, en monopatín, caminar, porque eso se transforma en un gran espacio público que deja el lugar del vehículo, que es lo que durante la semana tiene mayor uso en el espacio público, porque hay una demanda funcional de que por ahí transitan los vehículos, y toda esa gran superficie y todos esos kilómetros de avenida se transforman en un espacio público donde acontecen infinidad de cosas. Esto es otra cuestión importante también. Esto está fuera de la norma, a diferencia de lo anterior, y tiene que ver con la ocupación de comercio informal en la ciudad, ¿no? Cuando en las calles se generan ferias y suceden situaciones como esta que incluso transforman la fisonomía de la ciudad, y evidentemente no tienen que ver con la norma, con lo que está permitido. La otra es cuando suceden cuestiones más chiquitas pero más sensibles también que tienen que ver con lo artístico, cuando por ejemplo un artista callejero ocupa un espacio público y genera ahí una condición particular, que a veces está en la norma y a veces se sale de la norma, pero siempre es muy bienvenida, lo mismo que el arte callejero, ¿no? Cuando se interviene con grafitis y demás, que en la gran mayoría de las veces está fuera de la norma. Hay un gran documental que siempre vemos de Bansky, no sé si este año lo podríamos volver a ver, pero habla justamente de esas cuestiones. Y un poco esto también, ¿no? Estas cuestiones de la desigualdad social, de la ocupación del espacio público. Esto es la zona del mercado de abasto. Este es como el límite, y es lo que eran los galpones de la zona de abasto, del barrio Abasto, donde hace unos años aquí iba a acontecer una sede del Museo Nacional de Bellas Artes, que de hecho duró con una muestra muy efímera de Julio Lepar, y luego eso se cerró y nunca se materializó el museo, que era lo deseado para la ciudad. Y ahí quedó el cartel nada más, ¿no? Y ahí vemos esa ocupación del espacio público, es la vereda, ahí sobre la costanera, donde está esta gente habitando en ese lugar, ¿no? Habitando el espacio público, por lo tanto es una situación de informalidad, y a mí me interesa, esto ya no existe, ¿no? Ni el cartel ni esa casilla donde vive gente, viven personas ahí. Me llama la atención esta cuestión de construirse el lugar, ¿no? Con los mínimos recursos, con las pocas cosas que han juntado. Hay hasta como un jardincito, están las piedras, están las macetas, y en ese nivel de indigencia absoluta, viendo estas personas y tratando de construirse un lugar en el mundo, ¿no? Ante la nada, ante no tener nada y toda la austeridad que implica estar en ese lugar. Entonces siempre están estas paradojas, ¿no? Entre lo que es formal, la ciudad formal, y la ciudad informal, que definitivamente siempre están conviviendo, porque no es que una cosa está en un lado y la otra está en el otro. Finalmente están los puntos de contacto, y hay cuestiones muy complejas ahí en lo social que no entraríamos en detalle, ¿no? Y por último, hay otra cuestión que tiene que ver con las grandes construcciones, los grandes símbolos, los grandes íconos que hacen a la ciudad, y que en definitiva también terminan ese carácter y esa simbología por la cual uno reconoce. Ahí estamos viendo una serie de skylines con estos íconos urbanos, que algunos son edificios, monumentos y demás, y uno distingue a París de Londres o de Nueva York, y de Dubái, que veíamos hoy,
y también Córdoba tiene el suyo, ¿no? Acá hay uno que salió hace unos años en el diario Día a Día, donde reconstruía este imaginario de ciudad. No sé si están escuchando el teléfono, pero es de acá. Vamos a analizar justamente cómo está construido algunos de los elementos, ¿no? ¿Reconocen todo lo que aparece ahí en Córdoba? ¿Qué sería este? Se ve el canal, la mujer urbana, el arco, el círculo de Eiffel que nos sale, la noria y el faro. El faro, bien. Y ahí está la Nueva Córdoba, los edificios del Todías y demás, ¿no? Bien, bueno, mira. ¿De quién dijiste que es este? Se conoce popularmente como un mito muy urbano bien. de la noria de Eiffel. Sí, porque ¿qué ciudad del mundo no quisiera tener una obra de Eiffel, ¿no? Si París tiene la torre y Nueva York Eiffel le regala la Estatua de la Libertad, Francia se la regala en realidad, está buenísimo decir que Córdoba también tiene una obra de Eiffel. Sin embargo, esos son imaginarios colectivos, ¿sí? Está planteado culturalmente y colectivamente esta idea de que esa noria pertenece a Eiffel, y que entonces Córdoba tiene ese símbolo prestigioso. Sin embargo, hay estudios científicos que revelan que no es verdad, que las fábricas que producían para Eiffel no desarrollaban este tipo de artefactos de entretenimiento, y que incluso Eiffel tampoco los había producido. Entonces, pero sí está este mito, porque además, como está la casa de Eiffel, que esa sí es original, podría ser que tuviéramos varios, entre ellos también esta es. Sin embargo, está esta cuestión instalada, digo, en el común de la gente. Incluso 2x3 sale en el diario de nuevo la torre, la noria, la vuelta al mundo de Eiffel y demás. Bueno, no es de Eiffel, ciertamente, pero ya a esta altura no importa si es o no es, sino que es parte de esta simbología, de este imaginario social de Córdoba. Hay otro que es el faro. Esto también es muy gracioso, ¿no? Digo, porque una ciudad mediterránea donde nada tendría que ser un faro, tenemos un faro, ¿sí? A veces yo imagino que debe tener con esta imagen de aspirar a ser ciudad gótica, ¿no? Entonces está ese gran monumento que tuvo que ver con un deseo también, estas cosas que hablamos hoy del jeque árabe, ¿no? Un deseo del gobierno, hubo un concurso. Lo celebrable de esto es que luego muchos años, creo que 20 años, se hizo un concurso en la ciudad de Córdoba, un concurso público. Y este fue uno de esos, y el resultado es el proyecto que ganó y se construyó. Y en las bases medio que ya se pedía esta idea de tener un monumento, incluso que sea el monumento más alto de la Argentina, ¿no? Que supera el monumento de la bandera, el obelisco y demás. Bueno, ahí tenemos el faro en la ciudad gótica de Córdoba. Me acuerdo que una vez no sé si ahora el faro sigue teniendo luz que gira, pero cuando se lo inauguró, la luz esa a todos los edificios que están acá enfrente no les venía muy bien. No, ya Y no una vez ilumina. Va, ya no ilumina, claro, fue por eso. Y una Yo vez se vivo al quedó frente. clavada la luz en un edificio, y esa gente esa noche no pudo dormir. Creo que a partir de ahí fue que cancelaron la luz giratoria. Dejó de ser faro. Y esta es otra, ¿sí? Otro día vamos a ver, quizás en la próxima presentación, el por qué está esto acá. ¿Por qué se construyó esto acá? ¿Sí? Pero más allá de eso, saber que esta es la sede de gobierno de la provincia de Córdoba. Y miren esta cuestión, ¿no? Lo de los simbolismos y demás, como, en definitiva, cómo se transforma, se adultera la imagen de un poder de gobierno, cuando de noche parece un festival de un hotel de Las Vegas, un hotel casino, ¿no? Muy distinto a la imagen que por ahí tenemos de una institución de gobierno. Y no solo eso, además está construida en una zona de inundación en caso de catástrofe hídrica. Con lo cual, este lugar tan importante para la sociedad cordobesa, que tiene que ver con que de ahí se gobierna y se toman decisiones, imagínense, catástrofe hídrica sería, por ejemplo, que alguien malo, y nos ponga una bomba en el dique San Roque, ¿sí? O que nadie ponga una bomba, pero que colapse la ingeniería del dique San Roque. A pocas horas de eso, la ciudad de Córdoba y esta situación, por ejemplo, estaría bajo de agua. Gran parte de lo que está próximo al río quedaría bajo el agua, y entre eso está la Casa de Gobierno, la Central de Policías, el Hospital de Urgencias. Hay varios instituciones que son a las cuales acudiríamos en caso de que eso sucediera,
que estarían bajo el agua. O sea que esto también tiene que ver con cómo se configura la ciudad, cómo se planifica y cómo se prevén ciertas situaciones o no que implicarían la seguridad de las personas, ¿no? De quien vive en la ciudad. Eso sería todo por hoy. Buenísimo, Lucas. Esto da un panorama introductorio ya a las lógicas de Lucas. configuración de la ciudad más precisas. Sí, ¿hablaste, Nati? Sí, no, que justo él cuando mostró las imágenes de Nueva York, de cómo el paisaje natural se iba convirtiendo en ciudad, la última imagen que empezaba a aparecer el verde, tal es la situación o la paradoja, digamos, que ahora Nueva York construye un parque sobre el río, con todas unas estructuras de hormigón que albergan espacio Una isla. verde. Una isla. Sí, hay O varios sea, de esos, sí. Hay varios de esos. Y todo el tiempo o le sea, están ganando al río para generar espacios públicos con mucho predominio de naturaleza, ¿no? y No espacios por ahí tanto los públicos. espacios públicos que hacían antes, que era más la plaza seca y demás, sí. Bueno, el documental que al final no sé si lo vimos de Amanda Burgan, habla de eso, ¿no? A ese documental ya lo vamos a ver en breve, y algunas cosas pueden sonar hasta reiterativas, pero son abordajes concurrentes a ideas que están ahí yendo hacia una mirada más o menos similar. El video de hoy fue absolutamente casual, porque si ibas a poner Nueva York, si lo habías puesto el año pasado... No lo había puesto, por eso me Ah. dio gracia, porque yo ya lo había incorporado, y cuando empezamos a ver el video dije justo. Fue una verdadera sincronicidad. Se ve Causalidad. que algo de eso, esa idea está como en el aire, e insisto que, por favor, anoten grande, no es que Nueva York es el único modelo, pero en Nueva York hay un montón de dimensiones de esa complejidad que se notan con mucha nitidez. Por lo tanto, los efectos de explicar conceptualmente estas cuestiones funcionan muy bien. Por eso me pareció que era más interesante la vitalidad de ese cruce por el barrio chino que por una zona muy pituca de Londres. Del mismo autor hay videos también de otras ciudades realmente ya casi tipo Truman Show. Y pueden prender un poco las cámaras, así los vemos, a ver si están por ahí. Discúlpenme, pero hablarle a Ariel Azulay solo al texto, a Félix Freiliesen solo al texto, Carolina Avaro solo al texto, Emiliano Rameta solo al texto, Profe. Nadia Evelyn solo al texto, Delfina Hilal solo al texto. ¡Oh, qué lindo que es hablar a seres humanos! ¿Saben qué pasa, chicos? Que esto no es una cosa de que nos gusta verlo. Paloma María Barcelona, Guillermina Gómez, Camodeca Constanza, Yamile Jorge, Guillermina Torres, Lucía Alonso, Belén Salvador, Felipe Merlo, Tomás Arif, Catalina Mercadal. ¿Saben qué pasa? Que estamos hablando, esto que estamos haciendo en este momento de prender las cámaras, Nahuel Blanco, que está vestido con moño rojo y faja roja, Sabrina Alicio, Allende Gastón, Augusto, Facundo Salomón, Tomás Arif, Candelaria Chemes, Belén Salvador, Catalina Mercadal. Vamos, prendan las cámaras un ratito. Justamente estamos hablando de el valor de habitar. Yo no sé si me están viendo, me dice que mi conexión a internet está inestable. ¿Se escucha más o menos lo que estoy diciendo o no? ¿Sí? Sí, escuchando bien. He estado con problemas de internet todo el día. Justamente estamos hablando... Parece que se... Ahí. Se recuperó. Debe ser lo que soy host. Tantas cámaras generan problemas. ¿Se escucha? Vamos a darle un segundito que se recupere. Un segundito. Que el Perín se fue. Ahí está de nuevo. Ahí se escucha más o menos.
Sí, se escucha. Ok. Se escucha bien. Justamente estábamos hablando de la cuestión de habitar, de la vitalidad de los seres humanos, de mirarnos como personas, y parte de esos fenómenos también de alguna manera se reconstruyen en esta versión mediada, virtualizada de la experiencia de aprendizaje. Por eso, si bien por ahí para algunos puede ya resultar un tedio o un modo de exposición, encender la cámara, en realidad tiene que ver con esta otra cosa. Nosotros en la experiencia personal del taller, cuando hemos tenido las clases presenciales, siempre hemos sostenido que si no podemos acordar con los compañeros en dónde vamos a armar la mesa de trabajo en la comisión, o diseñar el espacio de una manera, como te diría, primer ejercicio de proyecto. Che, ¿cómo disponemos la forma del auditorio para escuchar una disertación como la que acabamos de escuchar? Si no podemos acordar eso, imagínate si después queremos pensar que podemos pensar ideas para la ciudad. Entonces, siempre hemos hecho estos ejercicios, a más de uno nos ha regalado un "de nuevo, profe, de nuevo hay que mover todo", pero la verdad es que les hemos hecho mover los sillones, los hemos hecho mover en el espacio, y los hemos hecho establecer microacuerdos, porque muchas de las cosas que vemos después en la ciudad pueden estar dentro de lo normalizado, estar dentro de la norma, e impuesto verticalmente por el Estado. Pero también es cierto que mucho de la ciudad, de la caminata por Chinatown, también emerge de la experiencia de los acuerdos interpersonales, entre horizontales. Cómo funciona una cuadra como experiencia de habitar, cómo cada uno individualmente genera una condición de habitabilidad en su frentecito de su local para atender a alguien, y dispone un lugar para que sea agradable, y todo eso también es parte de una construcción de la ciudad. La ciudad no se arma solo de arriba para abajo, también hay una cuestión de abajo para arriba, de horizontalidad. Por eso está bueno que entiendan el valor de la relación, el valor de vernos, el valor de reconocer que estamos con otro. Si todas las pantallas están en negrito, con los nombres en negrito, solo la interconexión es el profe Lucas, la profe Nati, la profe Nati, la profe María José, la profe Fernanda, o yo, el que habla, y habla abstractos en pantallas negras. En cambio, en este momento lo veo a Facundo, que por ahí está chateando con alguien y se está riendo de algo que está diciendo con otro, y está esta cuestión que no tiene que ver exactamente con estalqueo, sino con la complejidad de las interacciones personales. Entonces uno por ahí en paralelo, como se pone medio denso lo que decimos nosotros, le está diciendo al otro: che, ¿y hoy cómo andás? Y mirá, ¿y qué hiciste? Y viene una capa de relación que de alguna manera evoca la experiencia del espacio público también. Si no, esto se vuelve una especie de mal tutorial de lo que es hacer ciudad. Y nosotros queremos que esto no sea para nada eso. Aún con la discreta emulación de lo que es la experiencia de taller, esta versión de estar hablándole a una computadora, aún con eso, dentro de ese margen tan estrecho, está la posibilidad de mejorarlo. Háganse unas stalkeadas entre ustedes en este momento y mírense. Miren a los compañeros, porque verse es muy distinto. Estamos en una comunidad de aprendizaje. Acuérdense de la reglita del juego número 3. No es una declamación en abstracto, porque nos gusta decir cosas bonitas. Míralo al Ariel Azul ahí pegándose una bosteza y diciendo: ¿cuándo se acaba la semana, loco? ¡Qué larga que ha estado! Porque lo veo al Ariel en este momento, puedo conectar visualmente con eso, y de eso también se trata la ciudad. Por eso les hablamos, uno puede hacer una lectura del lugar o del barrio mirando una cosa helada como el Street View, que es abstracta. Encima Street View es un recorrido exactamente por donde pasó el cuchuflo de Google.
a 3 metros Sí. de altura, con un sistema de registro y de inteligencia artificial que armó una concatenación de fotos y que luego se fueron ensamblando todo y que vos las percibís más o menos como continua, porque tiene una super cámara, que es esa pelota que más de uno hemos ido siguiendo por el centro como unos tarados saludando para después vernos. ¿Nadie lo hizo eso? Yo lo hice. De ir siguiéndolo al cochecito de Google y saludando a ver y después te ves. Pero esa cámara a 3 metros de altura, que por ahí es la experiencia, como mencionaba Lucas, del colectivo, aunque a 360 es una esfera, es solo una de las trayectorias posibles, que está muy lejos de la frescura del tránsito que veíamos en Nueva York, del video que les mostré, o de esa delicadeza que veíamos en las imágenes de Lucas, que ya la cuestión de la fotografía estática ya te congela un momento maravilloso y te permite mirar un nivel de detalle y de unas cuestiones impresionantes. Entonces, esto de ver al otro, esto de la experiencia vital, esto de ir a recorrer la ciudad, de meterme con la ciudad no se puede leer solamente en abstracto. Por eso la recomendación es que si algunos de ustedes, para las próximas tareas que siguen, están lejos y tienen dificultad para ir al lugar, hagan asociaciones, hagan trabajo en colaboración con alguien más. Después no sé si los colegas, los encargados de los talleres van a decir que es en grupo, que no es en grupo, eso es la burocracia de la entrega. Pero hagan asociaciones para decir, che, bueno, yo miro esta parte y vos que estás a 10 cuadras te vas y armate una vueltita, armate un videito y haceme participar de esa experiencia aún a la distancia. Entonces, bueno, súper interesante lo que veíamos. Gracias por encender las cámaras, no las apaguen tan rápido, déjenlas un minutito más. Y había, si bien no quiero extender mucho esto, porque por ahí, no sé si compartimos con los colegas que nos hacemos después un recreito de unos 15, y después Sí. vamos a ver algunos trabajitos de ejemplo, y luego ya nos quedamos trabajando en lo que es la lectura del barrio. Pero de la gran cantidad de cosas que dijo Lucas, todas muy valiosas, siempre, yo marqué un par que me parecen interesantes, como leyes o como principios que están como subyacentes o como cosas que me llamaron la atención. Una de ellas es que la expansión siempre es como una ley permanente, ¿no? Y esto ya lo decía Stephen Hawking en un librito El universo en una cáscara de nuez, que la expansión es como una ley subyacente, básica del universo, y las ciudades siempre buscan esta cosa de las expansiones, ¿no? Y cada una se expande con una lógica. Fíjate vos este hiperpoder echado a rodar de Dubái y la expansión al mar, alguna ficticia inclusive, lo cual ha provocado, por ficticia, hasta problemas de negocio, porque no ha sido una expansión natural. Ha sido con esto, como estas chiquitas que toman esos que hacen muchos músculos en los gimnasios, ¿no? Fue una expansión así, muy, 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 muy artificial, digamos. Pero luego, bueno, la expansión, vengámonos más acá, bueno, la de Manhattan, Nueva York, que como mencionaba Lucas, hasta se estira fuera de los límites de lo que era el suelo natural. De nuevo ahí está lo de la expansión y lo de la mancha. En la ciudad de La Plata y en la ciudad de Brasilia, ambas expansiones que hasta lesionan esa idea original, impoluta, tan moderna en un caso y tan decimonónica en otro, pero decimonónica con reminiscencia de ciudad ideal renacentista, como la de La Plata, porque la expansión hasta por ahí desdibuja ese plan original, ¿no? Yo puedo prever todo de entrada, pero luego hay un fenómeno que sucede, que va sucediendo, que sucede, se expande. En Córdoba pasa lo mismo, ¿no? En esas 70 cuadrículas, y lo podemos ver hasta en Tenochtitlan, que de estar circunscripto a la islita, y ese es uno de los casos más fuertes, se expande la mancha del DF y toda la ciudad está en esa cosa fangosa y movediza. Es como una ciudad que está en un colchón de aire, es impresionante. La ciudad, los edificios están literalmente, en algunas zonas están todos torcidos como curvas, ¿no? Es una cosa muy hermosa y muy, muy atractiva. Bueno, esa era una, y no me quiero extender mucho más, pero otra
interesante era la lógica del itinerario como lógica proyectual, ¿no? Que siempre está, porque la ciudad la recorremos. Hay una cuestión de experiencia, se nombró mucho la palabra experiencia, y una cosa de recorrer, recorrido, caminar, aparece como idea subyacente, casi como uno de los modos del abordaje del método proyectual. Yo puedo imponer cosas, tipo figura, plano, líneas, esto, aquello, o yo puedo imaginar el itinerario, ¿no? Hay una cosa de itinerario, y está desde en esta cuestión clásica que veíamos en los griegos, hasta en el otro extremo, en Alejandro Saera Poli, Farshid Mousavi, en su proyecto para la terminal de Yokohama, ese de los loops, con todas las pequeñas imágenes, ¿no? La idea del itinerario como uno de los modos de proyecto. Cosas para que tengan en cuenta que quizás en este momento no tienen todo el valor que probablemente vayan a tener cuando encaremos el último tramo de este brevísimo curso de 12, 13 sesiones en el proyecto, los últimos días de proyecto, las últimas clases. Dicho esto, si les parece, salvo que alguien quiera hacer un comentario o una observación, podríamos tomarnos unos 15 minutitos, preparar un café, un mate, y luego nos disponemos a ver un trabajito, aunque sea por taller, hasta aquí, que ha sido esta especie de interpretación de la lectura de Jan Hell, y luego ya nos disponemos a trabajar un rato. En 15 minutos, 17:45, nos volvemos a conectar en las aulas. Bueno, Ya perfecto. están abiertas las salitas. Perfecto. ¿Alguien dijo profe? Sí, Alberto. No, profe. Yo, para que no sea al final de la clase y después los compañeros me invitan a tomar la cerveza y más por tirar la clase. Ahí, lo que usted comentaba, digamos, del Steenviewer, la diferencia, digamos, si ya leímos el libro de Jan Hell, digamos, perdemos todos los otros sentidos, digamos, porque solamente estamos viendo el espacio. No tenemos el olor, no tenemos el audio real, la sensación, digamos, de cercanía, de proximidad, digamos, perdemos todo eso, digamos. Yo creo que eso es lo vital para recuperar. Y cuando proyectamos nos pasa lo mismo. Si a mí me da la planimetría y proyecto una casa sobre una superficie, digamos, que no conozco la zona, va a pasar lo mismo. No voy a saber qué relación tengo con el vecino, con el muro, con el árbol, si está en la vereda o no. Yo creo que eso, digamos, es muy importante. Y con todo esto de la virtualidad y demás, sí me parece importante que, aunque no sea obligatorio y demás, el hecho de que sí, que nos puedan acompañar ustedes para analizar esas situaciones. Desde que entramos, nunca tuvimos ningún profe que nos pueda guiar y decir, mira esa foto con el marco, guardala, ¿para qué? Para que después te sirva para esto. O mira aquel árbol, o mira esta sombra, digamos. Todos nosotros lo venimos haciendo virtual, digamos. Yo creo que eso es importante que se pueda hacer, digamos, más allá que se nos puede caer un caniche y no un gran danés, ¿no? Pero la idea de poder ver y analizar con alguien que sabe, porque, digamos, nuestra visión, digamos, es inocente. Entonces, digamos, más allá que querramos ver con la vista crítica de un estudiante de arquitectura, no es lo mismo, porque a lo mejor puedo ver o la grieta que tiene una pared y no en realidad lo que me transmite la pared, digamos. Yo creo que esa visita guiada para mí es muy importante para desarrollar ese análisis crítico que necesitamos. Siento que hoy tenemos la caja de herramientas llena de herramientas y por ahí no sabemos cómo usarla, y a lo mejor estamos usando una pinza para un elemento que no deberíamos, teniendo a lo mejor otra herramienta mejor, digamos. No quiero decir más que eso, y cuando me quiere invitar, profe, a un café, lo invito yo y lo vamos a recorrer el bar. Sí, pero no, para evitar cualquier conflicto institucional, yo soy súper permeable a las invitaciones de los estudiantes, y cuando quieran se reúnen un par de ustedes y nos juntamos y hacemos el recorrido, para evitar toda suspicacia. Una cosa que acá hablábamos por el grupo con los colegas es si compartimos de manera comunitaria o de manera separada los esquemitas y esas cosas. No sé cómo les parece que lo hagamos, compañeros. Como prefieran. De lo que estamos hablando es de la síntesis de la lectura que hicieron del libro. Si prefieren que lo hagamos entre todos o nos dividimos por comisiones. Yo Por ahí está bueno hablar entre todos, porque
O sea, en las comisiones ya por ahí nos conocemos cómo trabajamos nuestros compañeros, o sea, entre los de siempre. Entonces por ahí está bueno hacerlo como más dinámico y ver cómo cada uno entendió la consigna o también cómo lo abordaron, porque nosotros Bueno, podemos agarrar por capítulo y vemos cómo se abordan las distintas comisiones. Sí, yo les propongo que ni siquiera hagamos un repaso de la totalidad de los capítulos. No. Por ahí elegimos un capítulo por comisión y vemos los tópicos, cómo lo abordó cada una de las comisiones. Y luego siempre están las carpetas, que creo que los estudiantes tienen acceso Sí. para que puedan hacer un recorrido. Muchas gracias, Martina, por ayudarnos a organizarnos. Y a decidir. Está muy bien. Miren qué democráticos somos en esta cátedra. Está muy bien. Es una cosa de multirol, ¿viste? Que uno va encargando distintos roles. Lucas, yo te voy a poner de anfitrión y voy a reiniciar mi compu porque quizá el trabazón tiene que ver con alguna otra cosa y así no se pierde. Dale. Volvemos en 15. Dale.